Queremos recordar un poco el caso del magnicidio, que, bueno, me imagino que te habrá marcado también a vos profesionalmente. Claro, claro, no, y esa mañana nosotros en ese entonces trabajábamos un fiscal en forma exclusiva con un juez. Ah, Acordate que era el Código claro. Procesal antiguo, ¿verdad? Donde el titular de la acción la tenía el juez. Pero sin embargo, el fiscal le acompañaba al fiscal y le proponía diligencias, no como ahora que la investigación está prácticamente a cargo del fiscal. En ese entonces el juez investigaba y el fiscal le acompañaba, le aconsejaba, etcétera. Y esa mañana teníamos Viper en ese entonces. Mi Viper no había sonado, eran las 9 de la mañana. A mí me llama Oscar Delgado, que era mi compañero fiscal, Ujú. y me dice, che, Gustavo, tengo entendido que vas a tener un levantamiento porque hubo un tiroteo ahí en Barrio Haran, Diagonal Mola, casi Venezuela. Parece que quisieron asaltar un auto, algo así, una balacera. Vos sabés que no me llamó, no me sonó el teléfono, el Viper, le dije. Entonces le llamo al juez Gustavo Campos y le digo, doctora, vos te llamaron, parece que vos tenés levantamiento. No. Y después ya en la prensa salió y después me llama ya Gustavo, el juez Gustavo Campos, y me dice, parece que atentaron contra alguien importante y después ya salió ya que era el doctor Luis María Ariañez. Y ahí nos fuimos y ahí comenzó, vamos a decir, mucho tiempo y muchos años de investigación. O sea, yo creo que conviene recordar es que recibimos mucho tipo de versiones en ese entonces, como recién dijo Pablo. Lo más objetivo, o Iván creo, lo más objetivo fue que los autores del hecho se habían ido a incendiar un Fiat Tempra color verde Ah, oscuro, justamente en la zona, en un callejón tipo detrás donde hoy se está haciendo este barrio, La Perseverancia, sí. en esa parte de atrás de Artigas, vamos a decir, bien detrás de La Perseverancia, y ahí incendiaron un Fiat Tempra, tal cual no terminaron de incendiar todo, nos quedó por suerte la chapa casi toda quemada, pero se pudo leer los números de la chapa, y a partir de esa chapa de ese automóvil se inició la investigación que realmente tuvo éxito, porque las otras versiones, Gumercindo Aguilar, todo eso fueron versiones que no nos trajeron ninguna verdad sobre el hecho, pero sí esa chapa significó verificar, comenzar con datos objetivos ciertos. Esa chapa se identificó en un anuncio de venta de vehículo que se hizo justamente en el diario ABC Color, donde se ofrecía a la venta un Fiat Tempra verde con esas características, porque la Policía Nacional en ese entonces salió a buscar todos los Fiat Tempra que podían haber existido en todos los municipios de la República. Hasta que se encontró este Fiat Tempra que se ofreció a la venta y compró una persona, y esa persona contó que lo había vendido, puedo estar trascordado, pero casi seguro que lo vendió a este señor de apodo Condorito, no recuerdo el nombre, Iván seguramente Constantino va a saber. Rodas. Constantino Roa, sí señor. Bueno, y a partir de la detención de Condorito y, y la extracción de datos de su teléfono celular, porque en ese entonces nosotros lo que hacíamos es entrábamos al teléfono y veíamos las comunicaciones que tuvo cada teléfono, y ahí las conexiones, a qué hora, tanto tiempo habló, y así se fue armando el caso y así se llegó a Luis Roja, a Verasteche y a todas las personas. E incluso se llegó al coronel Servián, que bueno, después creo que terminó, no me acuerdo cómo terminó su situación, pero todos el resto fueron condenados. En el caso de Rojas,
Si puedes recordarnos Sí. un poco más de su participación también, porque estábamos haciendo un poco acá el rompecabezas y si puedes ayudarnos con eso también, Gustavo. Sí. Un poco más sobre Y él. bueno, Luis Rojas con Vera Esteche y el otro que no recuerdo eran Fidencio las Vega perso- Barrios. Fidencio Vega fueron las personas que terminaron siendo reconocidas por las personas aledañas a Diagonal Mola y Venezuela como las personas que descendieron del auto y procedieron a cara descubierta a disparar contra la camioneta del doctor Argaña. Ahí hubieron testigos, familias del barrio, la gente de la carpintería que estaba allí, y muchas personas, y que coincidía también con la extracción de datos que se hacía del teléfono celular de Condorito, porque las comunicaciones de estas personas con Condorito y otras personas comenzaron esa mañana, creo que a las 4:30, 5, se detuvieron cerca de las 8 y comenzaron otra vez con mucha insistencia a partir de las 10 de la mañana. ¿Se llegó a aprobar la participación de Lino Oviedo en el expediente, Gustavo? Hasta el tiempo que yo estuve, Diego, lo que había era una comunicación del señor, el coronel ¿cómo era? El coronel... El mayor Reinaldo Servín. El mayor Reinaldo Servín con Oviedo. Eso sí, había, recuerdo, comunicaciones el mismo día del atentado, y eso es lo que a mí me constaba que había. Y bueno, después un montón, claro, uno ahora empieza a recordar tanto que se habló de esto, hubo un montón de situaciones tensas, guerra mediática, guerra social, el marzo paraguayo ya ahí metido, o sea, fue una época realmente muy convulsionada, Gustavo. Me imagino que ustedes recordarán como una época muy dura también. Totalmente. Incluso yo recuerdo que se instaló la versión de que podía el doctor Argaña haber fallecido en otras circunstancias, ¿verdad? Y por suerte nosotros habíamos decidido con el doctor Gustavo Campos, y ya en ese entonces coayudaba en la investigación el hoy ministro de la Justicia Electoral, el doctor Jorge Bogarín, porque eran dos jueces prácticamente los que empezaron a acompañar ese proceso, porque el doctor Ocampos está casado con la sobrina directa de Luis María Argaña. Entonces Gustavo dijo, bueno, yo voy a tener que inhibirme, pero voy a hacer todas estas diligencias urgentes hasta tanto pueda expresar mi inhibición. Pero ya se convocó al doctor Jorge Bogarín para que él, vamos a decir, se adentre a todo lo que se estaba haciendo. Y recuerdo perfectamente que esa mañana nos constituimos los tres, aparte de muchos médicos, el doctor García Varesini, el doctor Bellazay, hubieron 2 o 3 médicos muy renombrados también presentes que tuvimos en el Sanatorio Americano, que es el lugar donde se convocó, se trasladó el cuerpo del doctor Luis María Argaña para la autopsia. En ese entonces nosotros habíamos tenido, creo que hace 2 meses recién, unas cámaras que nos había proporcionado el doctor Cabrera Verón, que era el fiscal general, para el CIJ, Centro de Investigación Judicial. Y yo dispuse que esas cámaras vengan al Sanatorio Americano para filmar la autopsia. Pero fue vamos a decir, algo que me surgió, no es que yo le propuse al doctor Ocampo, doctor, mira que nosotros ahora tenemos cámara con la cual podemos firmar la autopsia, y me dice Gustavo, convocale y vamos a filmar. Gustavo, todo. perdón, Sí. digo el paso del tiempo, hoy sería lo más normal que alguien saque el celular y filme, pero en ese momento Así era mismo. algo novedoso, digamos. Nosotros, era algo brutal tener unas cámaras para filmar, ¿verdad? Entonces me dice Gustavo, genial, traigan las cámaras, vamos a filmar. Y empezamos a filmar la autopsia, que es, Pablo va a recordar, es las escenas, los videos que se exhibieron después en el Congreso,
Sí. sobre la base de la versión o la duda de que Argaña habría fallecido en otra circunstancia y no en el atentado, ¿verdad? Y en ese video se observa perfectamente cuando a partir de la realización de la autopsia el cuerpo, vamos a decir, vamos a decir, no sé cómo decir, a medida que se abría el cuerpo, se drenaba la sangre en unos botellones grandes, y el doctor Bellafay y cosas mostraban de que ese drenaje tan fluido de sangre es porque es un atentado muy reciente, una muerte violenta que todavía tiene mucha cantidad de sangre adentro, y eso se iba guardando y depositando a medida que el cuerpo se iba examinando, ¿verdad? Y bueno, esa fue otra de las cuestiones que fueron muy comentadas, ¿verdad? Y por suerte pudimos grabar esa autopsia, ¿verdad? Claro, porque uno de los famosos comentarios fue como la camisa blanca y no había sangre. Eso como se instaló, ¿verdad? Como que ya estaba Así muerto mismo. ante Argaña, como estabas diciendo, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y bueno, acordate que hubo un sobreviviente de este atentado, ¿verdad? Que este señor siempre sostuvo eso. Creo que sobre el final, medio que, según las versiones, ¿no?, que siempre fue, vamos a decir, una persona que fue reconocida por haber acompañado, por haber casi perdido la vida en ese atentado, pero después parece ser que le prometieron algunas cuestiones de cargo y eso, y parece que se pichó y empezó a decir cualquier macanada. Víctor Barrios Rey, el que era el Víctor chofer. Barrio, el chofer. Víctor Barrio, sí, Víctor Barrio. Bueno, Pero Gustavo, él sí- sí. Dale. Queríamos recordar un poco porque, bueno, hoy recupera la libertad roja y es parte del sistema, esto hay que entenderlo así, ¿verdad? Que Claro, cumplió claro, con su claro. condena No, y corresponde, y que corresponde. es lo que corresponde. Bueno, mil gracias por tu tiempo, Gustavo, y No, por un favor, gusto siempre Dieguito, hablar te mando contigo. un abrazo. Igualmente, Diego, igualmente, y saludos a los muchachos. Gracias, Muchas doctor. gracias. Fuerte Hasta abrazo. luego. Chau, hasta luego. Ahí está Gustavo Amarilla, actualmente es camarista. Impresionante recordar, ¿eh? Sí. Sí. El momento ese, yo no sé si la gente más joven va a lograr entender la tensión que había en ese momento en nuestro país. Sí, porque fue, a diferencia de, por ejemplo, a ver, ¿qué vamos a decir? El caso Somoza, a diferencia de Somoza, este hecho dividió a la sociedad paraguaya, así directamente, ¿verdad? Entonces estaban los, digamos, oviedistas y los pro Argaña, ¿verdad? Volvemos sobre esto en un ratito porque la información nos lleva en vivo en nuestro móvil Midas Láser Import a nuestro compañero Brian Cáceres. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola Diego, saludos también a todos los compañeros allí en la mesa. Sí, siguiendo un poco con esto que ya estaban hablando con el juez Amarilla, la libertad ya hoy de Luis Alberto Rojas, condenado por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Y estamos nosotros aquí en el Ministerio de Justicia con el viceministro Maciel para poder hablar justamente de este caso y de lo que ya nos mencionaba el viceministro. Muy buenos días. Antes que nada, lo que ya nos mencionaba es que ella se encuentra ahora mismo en el Departamento de Judiciales, de donde ya posteriormente va a tener su libertad luego de 25 años de estar recluido. Sí, efectivamente, ya a primeras horas de la mañana ya fue trasladado al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, que es el lugar donde se hace el último trámite de cualquier persona que egresa del sistema penitenciario y ya después de eso ya adquiere su libertad y pasa a ser un ciudadano libre. Nos decía que él ya estaba cumpliendo, terminando su pena, podríamos decir, dentro de una de las granjas, ¿verdad? Sí, efectivamente, él ya cumplió el resto de su condena en la granja Itapona, que está ubicada en Emboscada. La granja penitenciaria, para que la ciudadanía entienda, está bajo un régimen semiabierto. Eso significa que él ya estaba en un periodo de prueba dentro del régimen penitenciario y dentro de ese periodo terminó de compurgar el resto de su condena. Es decir, tenía un comportamiento dentro de todo lo ideal para poder estar en ese régimen. Sí, efectivamente, para poder ir progresando dentro del régimen penitenciario se requiere que la persona privada de libertad, en este caso condenada, tenga una calificación de buena o muy buena su conducta, y eso asumo que habrá ocurrido. Por esa razón el subjuzgado de ejecución penal habrá dispuesto su traslado al establecimiento de semilibertad. En este caso, por ejemplo, viceministro, cuando es una persona que estuvo mucho tiempo recluida, ¿verdad? 25 años, un caso emblemático para la historia del país, se hace un trabajo previo con esta persona para la reinserción dentro de la sociedad. Sí, efectivamente, todas las personas que están a punto de egresar
reciben un acompañamiento más de cerca, dado que luego van a salir de ese régimen, ¿verdad?, cerrado, en este caso ya en un régimen semiabierto, y por eso también tiene sentido las otras medidas establecidas en el Código de Ejecución, como son las salidas transitorias. Las salidas transitorias permite que una persona condenada que esté en esa etapa del periodo de prueba pueda salir los fines de semana y ir afianzando sus vínculos familiares. O aquellos que tienen régimen de semilibertad, que es por razones laborales, que pueden salir de la penitenciaría para trabajar y con eso van a ir asegurando su inserción laboral una vez que egresan. Una vez también que ya está fuera él, ¿la labor del Ministerio de Justicia concluye allí o se sigue haciendo un trabajo coordinado con otras instituciones para un seguimiento del ex recluso en este caso? Bueno, en este caso en particular ya concluiría porque él compurga la totalidad. En otro supuesto, cuando una persona accede, por ejemplo, a una libertad condicional, el Código sí prevé un apoyo postpenitenciario, en particular aquellos casos de condenados más humildes que de repente no tienen lugar donde albergarse o ubicarse inicialmente. Entonces, en ese sentido, se busca dar ese apoyo postpenitenciario. En este caso, Rojas nos decía ya va a recuperar hoy su libertad, pero en otras ocasiones ya había solicitado a través de su defensa la libertad condicional que se le había negado en aquel entonces. Por la información que tengo fue así, solicitó sus salidas transitorias como también su libertad condicional y le fue negado por el juzgado. ¿Usted recuerda también algo de ese caso? Nos decía que estaba en la fiscalía empezando su carrera en ese momento, Sí, cuando él estaba... En su momento me tocó dar seguimiento también a esa causa, estando yo como asistente fiscal a cargo del fiscal en ese entonces, Marco Alcaraz. Un caso bastante complejo en aquella época. Muy complejo, muy voluminoso, a diario había siempre una información nueva en ese caso. Realmente es un caso emblemático en el sistema de justicia. Ahora, él decía, tan judicial, ¿esto cuánto tiempo demoraría estando él allí hasta que recupera su libertad? No, probablemente ya estará ya libre. El trámite es nada más hacer todos los registros por parte de la policía y ya a partir de ahí él ya puede salir en total libertad. Gracias, viceministro. Viceministro de Política Criminal, entonces allí Diego, con los detalles también desde el ámbito del Ministerio de la Justicia respecto a la libertad ya de Luis Rojas. Nos decía que ya esta mañana se le trasladó al Departamento Judiciales de la Policía Nacional y ya hoy día actualmente ya estaría en la calle cumpliendo su libertad luego de 25 años de estar preso por el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña. Gracias también al viceministro, gracias Brian por la información. 8:52, muchísima gente recordando. Sí, sí. Dice, por ejemplo, mi amigo Mario dice, quedó una granada sin explotar bajo el auto. Sí, quedó una granada. Y ahí vemos la foto, por ejemplo, del explosivista de la FOPE, que desactivó ese artefacto. O sea que hasta ahora esa granada está exhibida en el cuartel de la FOPE. Eso fue el día del magnicidio. Sí, y el ahora comisario, va a ser comisario general Francisco Ábalos, que fue jefe de la FOPE. Ahí está, podemos ver la foto. Ese es el explosivista que desactivó el artefacto. Vamos a ver ahora un ratito. Miro acá porque tenemos el monitor al lado. Esa camioneta Nissan era en su momento casi el año, ¿verdad? El Nissan Pato, sí. Era la camioneta, ¿verdad? Ese es Luis Alberto Rojas actualmente, ahora, así. Así está actualmente Luis Alberto Rojas. Esta es una foto que se le tomó esta mañana en el Departamento Judicial, de donde ya salió oficialmente, ya es un hombre libre ahora. Mira, Otra, sí. Bueno, muchos colegas también escribiendo. Yo vi ese video, dice nuestro compañero Marcos Cáceres, en la sala de sesiones del Senado. Se exhibió eso. ¿Ustedes recuerdan cuando aparece Ronald Sayas, el carnaval, en el sanatorio americano? En la mañana del magnicidio. En la mañana del magnicidio. ¿Y qué pasó, Pablo? Él se apersonó y fue repudiado, hasta voló el billete del carnaval. Cuando ya estaban la gente más cercana a Argaña. Estaban ahí frente al sanatorio americano. Porque en un momento dado la primera reacción fue del argañismo, digamos, de indignación. Sí, pero después la plaza se llenó después la plaza de se llenó. todos los sectores, Sí, ¿verdad? claro. Y fue el carnaval de alguna manera como diciendo, acá te traemos un poco el respaldo del gobierno. Y los argañistas no querían saber nada. Lo sacaron. Y toda la crisis que se originó y después el desplazamiento, la movilización ciudadana, el asesinato de los jóvenes en la plaza del Congreso y eso provocó la renuncia del primer presidente de la era democrática. O sea, estamos hablando de Raúl Cubas Grau, que Así no mismo. culminó su mandato y que después fue reemplazado por el presidente del Senado. ahí empezó el Por marzo la sucesión. paraguayo, porque el epicentro fue entre el 26 y el 27, Sí. y que termina con los sucesos del 29, cuando ya se consuma la renuncia y luego
el exilio momentáneo de Raúl Cubas Grau. Cubas Grau renuncia el domingo 28 de marzo, que era Domingo de Ramos. Claro, y Por entre el ejemplo. 26 y el 27 fueron los días más fuertes de, de las De- protestas sí. y cuando hubo más muertos. Y después se armó todo un drama porque había que buscar, como asume el presidente del Senado, como presidente de la República, había que buscar vicepresidente. Claro. Y ahí Así mismo. Ese fue el debate y- posterior. claro, y ahí se tenía que convocar elecciones. Sí. Y se recurrió a una certeza constitucional que no existe en realidad. Y ahí empezó todo torcido. Sí. todo Ahí, igual. ahí fue un desastre. Ahí ya fue un La desastre. institucionalidad se quebró totalmente. Mira lo que recuerda nuestra colega Blanca López. Yo estuve allí. Un camarógrafo de Canal 9 de Ciudad del Este vivía en las cercanías y trajo la cámara para reparar y grabó la escena del crimen. La gente decía que se lo veía verde porque había fallecido hace rato, pero era la cámara descompuesta. Ah, mira, Ah, esta, ya. ¿viste? Por eso era. Claro. Y después se inventó Impresionante. toda la historia de que estaba en la casa de... También llegó Bauer y alguien le gritó que él le mató y al querer él pegarle ligué yo un golpazo en vivo, dice Blanca, recordando aquellos días Ah. donde todo era muy tenso, ¿verdad? Todo era Claro, sí. así. Mucha gente recuerda, ¿eh? Muchísima gente recordando y haciendo un poco de memoria también. Constantino Rodas, por ejemplo, también cumplió, él fue condenado a 25 años. Él fue el que proveyó el auto Fiat Tempra, que después se quemó. Él salió con libertad transitoria. En teoría también ahora ya está con purgamiento de pena. Él ya salió de la cárcel hace 8 años. Después Pablo Verasteche cumplió 18 de los 25 años de su sentencia, ya está libre. Fidencio Vega Barrios, el otro supuesto autor material, él cayó en Argentina con Luis Alberto Rojas en el año 2000, se escapó del cuartel general de la Policía Federal y nunca más fue recapturado. O sea, él permanece prófugo hasta ahora. Los autores morales del caso Argaña nunca se llegó a ellos. El entonces mayor Reinaldo Servín cumplió 11 años de su condena de 25. Y a los 11 años se declaró nulo el proceso y él también quedó libre como si nada hubiera pasado. Sin embargo, también perdió 11 años de su vida en prisión. Y después la especulación, ¿verdad? ¿Por qué lo mataron a Argaña? Que hay un montón de teorías también, pero una fuerte es que era sacarlo de la línea de sucesión, ¿verdad? Para que no llegue a la presidencia. Claro, exactamente, así mismo es. Y recordemos que en ese entonces, para la campaña presidencial hubo una especie de abrazo republicano entre Raúl Cubas y Luis María Argaña. Claro. Un abrazo bien forzoso, era bien de campaña, era. Pero se rumoreaba políticamente de que nunca hubo esa cohesión de gobierno entre el argañismo y... La- ¿Y por qué? Porque los argañistas siempre recordaban la frase de Luis María Argaña que decía siempre habrá un 13 de enero. O sea que ese viernes 26, mientras se estaba produciendo los enfrentamientos frente a la Plaza del Congreso y después provocó lamentablemente la muerte de los jóvenes, ese viernes Olimpia jugaba con Corinthians en la Copa Libertadores en el Estadio Defensores del Chaco. Y cuando se escuchaba la transmisión deportiva, ¿verdad? Obviamente interrumpida por los hechos en la plaza, muchos pensaron que el segundo tiempo ya no se iba a jugar. A tal punto que se le comunicó a Luis Cubilla, que era técnico de Olimpia en su momento, a algunos jugadores. Horacio Elizondo, el argentino, fue el árbitro de ese partido. Después Elizondo tuvo repercusión en Paraguay porque fue director de árbitros de la APF. El partido se completó, Olimpia había perdido, y luego la barra de Olimpia se traslada a la plaza Sí. para participar en la también. manifestación. Tal cual.